Juan, mi nombre es Miguel Alama, soy ingeniero de minas, he trabajado en muchas empresas mineras, gestionando e implementando sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, hoy día el tema que vamos a tratar es gestión de riesgos. Como el día de ayer también había un tema de gestión, recordemos que era gestión, ¿no? Gestión, gestionar, administrar el riesgo, ¿no? Es administrar el riesgo, es gestionar. Entonces, cuando decimos nosotros, por ejemplo, tenemos por ejemplo, la municipalidad dice, no hacen gestión. ¿Qué significa? Que no administran, ¿no? Saben administrar. Y un alcalde es para administrar. Y eso es la gestión de riesgo. Acá vamos a ver todo lo que implica gestionar los riesgos que se presentan en el trabajo. Para eso vamos a ver lo que significa el I+C. Si ustedes recuerdan, a través de su experiencia, el I+C está identificado por la I, que es identificación, peligro, evaluación, perdón, riesgo y control, ¿no? Entonces, identificación de peligro, evaluación y riesgo de control. Entonces, ¿qué vamos a identificar? El peligro, realizamos una evaluación del riesgo y lo controlamos. Por ejemplo, no en el trabajo, sino por ejemplo en la calle. Nosotros vamos en la calle y nos sale un perro, ¿no? Si nosotros vamos descuidados, el perro puede morder, correcto. Pero entonces tenemos que en la calle no solamente hay perros, sino también hay los famosos amigos de lo ajeno que están esperando un descuido. Y hasta ahora veo en Lima, ¿no? Que las personas andan mirando el teléfono, hablando en la calle y hay gente que te anda mirando para arrancharte el teléfono, ¿no? Es un peligro, no identificamos el peligro. Caminamos en calle de Lima como si estuviéramos en la sala de nuestra casa. Y no es así. Ni en la sala de nuestra casa también a veces hay ciertos obstáculos que nos podemos caer. Entonces, señores, no aprendemos todavía a identificar los peligros. Igual en el trabajo, ¿no? En el trabajo igual se presentan los peligros que más adelante vamos a ver. No sé si hasta aquí está claro el tema. Bien, vamos a ver qué es peligro. Peligro dice situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Algo que es de él, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estábamos diciendo de, del perro o can, como lo quieran llamar, igual, su característica de ellos es morder, ¿no? Entonces, ese es un peligro que nos puede a nosotros aquejar. Otro tema, por ejemplo, en el caso de los delincuentes, que por robarte un teléfono, inclusive hasta te pueden matar, ¿no? No solamente robarte el teléfono. Entonces, son peligros que nosotros no analizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá vemos, hay tenemos unos sacos donde un personal está trabajando arriba, ¿no? Y hay un desnivel, ¿no? Si ustedes se quedan bien, se ve que la cinta que supuestamente está delimitando el área, no está bien delimitado, ¿no? Hay un hueco donde algún personal o alguno de estos sacos que tienen acá se puede ir abajo, ¿no? Entonces, y peor todavía sería si es que hubiera personal abajo trabajando, porque están arriba haciendo trabajos y abajo de repente, por situaciones, hay otra empresa que está también realizando otro trabajo y puede ocasionar algún evento, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, acá sí tenemos que los trabajadores están cumpliendo la distancia, ¿no? Sí, se evaluado el peligro, pero en la parte, como le digo, de encintado, de la delimitación del área, está. Acá, por ejemplo, en la parte de abajo se observa
a un soldador, ¿no? Un soldador donde tiene el oxígeno y el acetileno, ¿no? Donde la chispa se tanque prácticamente que se van a las botellas, ¿no? Es un peligro. ¿Qué dicen ustedes? Es un peligro, ¿no? Acá tenemos también, no sé si está claro hasta ahí, Juan. Sí, está claro, está claro. Bueno, invitamos al resto que participe también, ¿no? Dando su opinión referente a la presentación. Es importante la participación, no va a haber examen en estos módulos, ojo, se está calificando la participación para poder otorgar el certificado. ¿Ya? Sí, está claro hasta ahí, hasta el momento, Miguel. Continúa, por favor. Ya, ya, correcto, Juan. Entonces, como seguimos analizando, por ejemplo, también la figura del soldador, tampoco tiene una persona que esté evaluando, ¿no? Que es el observador de fuego, ¿no? Que no hay tampoco, ¿no? Y los cables que están tirados en el piso, igual. Entonces, son peligros que realmente, si no los evaluamos a tiempo, podría ocasionar un incidente fatal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que podrían explotar los balones. Riesgo. Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos del ambiente, ¿no? ¿Por qué dice probabilidad? Porque yo, por ejemplo, puedo, como dice, ir caminando, como hablábamos el ejemplo de entrada del can que nos puede perseguir, pero si nosotros estamos atentos, nos podemos parar, ¿no? Y podemos asustar al perro, ¿no? Con lo que tengamos, o ¿no? Si es un perro ya de esos grandes, pues ya tampoco ya no se podría, ¿no? Pero igual, o sea, tenemos la posibilidad de alertarnos antes de que nos ataquen. Igual en el caso, por ejemplo, de los amigos de lo ajeno, igual, si no vamos, como dice, precavidos, nos puede arranchar, o inclusive si no le queremos dar el teléfono, nos puede herir, o por último, matar, ¿no? Entonces, como digo, la probabilidad es, si nosotros vamos alerta, entonces no nos puede pasar nada. Entonces, vas alerta, vas mirando, entonces, no, va alerta, no pasa nada. Entonces, por eso es que son justamente la probabilidad. Puede ser desde cero, que no cause nada, hasta que hay una consecuencia. Y la combinación entre la posibilidad de ocurrencia y las consecuencias de un determinado evento peligroso, ¿no? Ese es el riesgo. Entonces, por ejemplo, también tenemos, cuando vamos por la calle, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vemos, por ejemplo, unos pisos que están húmedos, pisamos y nos resbalamos, ¿no? En esta consecuencia, por ejemplo, de repente miramos para todos lados, nos paramos, no pasó nada, ¿no? Pero, ¿qué le ocurriría si yo me caigo y de repente me rompo una pierna, ¿no? Me desloco el brazo, ¿no? Me rompo la cabeza, entonces ya esas son las consecuencias, ¿no? Consecuencias por la severidad que debemos ver. El riesgo inicial, evaluado sin tomar en cuenta medida de control. Ese es el riesgo inicial, no se toma una medida de control. Por eso es lo que estamos evaluando acá. Y según vemos, por ejemplo, acá en esta figurita que tenemos a la derecha, tenemos un señor que está cogiendo cables que están pelados, ¿no? Y en la parte de abajo vemos un señor que no es. ¿Ustedes creen que está trabajando bien? A ver, los participantes, ¿ustedes creen que está bien haciendo el trabajo en altura el señor? A ver, quiero No, opiniones, por favor. se puede caer. Puede caer, correcto. ¿Qué más? A ver, por favor, quiero su participación. ¿Ustedes creen que lo que está utilizando como base para apoyarse está bien?
debería tener también una mejor base y una cuerda, algo que lo sujete, ¿no? Debería tener un arnés. Un arnés correcto, ¿no? Entonces, depende del trabajo, ¿no?, que se va a realizar. Ahí debería ser una plataforma, si es que va a estar más de 5 minutos, ya no improvisar, porque eso está, no está dentro del control, poner cualquier situación, en este caso un balde, un cilindro, parece que está parado ahí arriba. Entonces, eso, por ejemplo, no está bien indicado el peligro y se puede caer, el señor le puede ocasionar una... Ese es por el apuro también, ¿no? A veces de repente el supervisor le dice apúrate y el señor como no tiene todavía claro el trabajo que debe realizar, él puede decir no, si no me dan las facilidades para hacer el trabajo, entonces, y lo apuran todavía, ¿no? Y el señor por miedo de repente se sube, ¿no? Pero le puede ocasionar un evento, ¿no? El riesgo residual es el riesgo que permanece luego de haber implementado las medidas de control. Por ejemplo, si nosotros analizamos acá, el señor ha adoptado según él, ciertas medidas de control, ¿no? El riesgo, para el riesgo inicial ha puesto cierto tipo de objetos o materiales para apoyarse y subirse a hacer el trabajo que está realizando. Pero si ustedes observan bien, aparte de que no ha hecho bien la evaluación, el riesgo es peor, ¿no? Porque una caída de ahí no es igual como estar en una plataforma o en un andamio, con la escalera tipo avión, que también puede ser, donde puede hacer un trabajo normal, ¿no? Con su arnés, con todo lo que tiene que ver. ¿Hasta ahí claro? Ok, continuamos. Definiciones. Consecuencias. Como ya le estaba diciendo anteriormente, se refiere al resultado una vez producido o concretado el riesgo, donde puedes, como dices, sufrir una lesión a la pierna, a la cabeza, a la mano, en este caso pasar de corriente o, como vemos en la figura de derecha, quemaduras, ¿no? O incendios. O también te puedes caer y no te puede pasar nada, ¿no? Esa es la consecuencia o la severidad como se mide ahí el trabajo. Siempre tenemos ahí un peligro, trabajo en altura. ¿Qué creen que podía pasar ahí? Caída a distinto nivel. Entonces se mueve la plataforma porque de repente se rompe un soporte de los cables que están sosteniendo la plataforma y es el riesgo caída a distinto nivel. En ese riesgo a distinto nivel hay una consecuencia que puede ser la muerte, lesiones incapacitantes, ¿no? Clasificación de peligros. Identificación de los procesos. Identificar los procesos, actividades rutinarias, no rutinarias o de emergencia y tareas de todas las personas bajo el control de la organización. En este caso, como también hay que recalcar que para estos trabajos la gerencia tiene que estar comprometida con la seguridad. Si no, hacemos en vano, por más conocimiento o experiencia que tenga, en este caso el ingeniero de seguridad, ¿no? Y en este caso la gerencia no lo soporta, en este caso no hay un respaldo, entonces no se puede hacer nada ante eso. Por eso la gerencia tiene que estar comprometida al 100% con el programa y el plan de seguridad para desarrollar todos los trabajos y minimizarlos. Rutinario.
secuencia de actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden ser programadas o no programadas. Por ejemplo, de rutinario, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos que se realizan soldadura, hacen trabajos rutinarios, ¿no? Entonces, los trabajos rutinarios también tienen que verse, por ejemplo, hay otros trabajos que no se hacen a diario, ¿no? Hay unos que se hacen, por ejemplo, cada 15 días, cada mes. Esos son trabajos no rutinarios, ¿no? Y se considera actividad no rutinaria aquella que se desarrolla eventualmente, no incluida en el planeamiento periódico, ¿no? Diario, mensual. Necesita de permisos o análisis de trabajo seguro. Bueno, cuando hablamos de permisos o análisis de trabajo seguro, es como son trabajos no rutinarios, de repente no tienen su PET, procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Entonces, aplicamos un análisis de seguro de trabajo, un ATS. Entonces, ese es cuando no se tiene el PET. La emergencia, toda situación que se genera como consecuencia de una contingencia, ¿no? Por ejemplo, derrames, incendio, explosión y otros. Bueno, en las emergencias hay de varios tipos, ¿no? La empresa tiene el control, ¿no? Hasta cuando ya sale fuera de control de la empresa, que no lo puede controlar, que tiene que pedir ayuda a otras empresas, o puede también pedir ayuda al Estado, ¿no? Para que lo apoye en una emergencia. Son diferentes, son tres tipos de niveles de emergencia. Bueno, en otro tema que vamos a ver con más detalle. Clasificación de peligros. Peligro físico, ¿no? Tenemos vibraciones. Las personas que utilizan, por ejemplo, los rotopercutores, ¿no? Rompiendo, por ejemplo, veredas, ¿no? O rompiendo, por ejemplo, pisos, ¿no? Paredes, ¿no? Entonces, estos sufren ese tipo de peligro, vibraciones. Y van de acuerdo a la velocidad de aceleración de cada equipo, ¿no? Eso también se ve en otro tema, ¿no? Ruidos. Los ruidos. Ustedes saben que para trabajar en 8 horas, ¿cuántos decibeles debe de haber como máximo? A ver, una participación de ruido. ¿Cuántos decibeles en 8 horas? 85 decibeles. 85 decibeles, correcto. Así es, ¿no? También tenemos la energía o radiación ionizante y la radiación no ionizante, ¿no? Esto tiene que ver, por ejemplo, a veces hacemos trabajos con un galvanómetro, ¿no? Para medir, por ejemplo, la porosidad de las soldaduras, ¿no? Entonces, y la no ionizante, por ejemplo, la que nos dicen de los teléfonos, ¿no? Los teléfonos que supuestamente no emiten radiación, pero sí emiten radiación. Tenemos también los microondas, ¿no? Y ciertos equipos que también, las computadoras también, por ejemplo, ¿no? Después tenemos llama libre, ¿no? Después exposición a temperaturas ambientales extremas. Por ejemplo, en este caso, generalmente se da en las empresas mineras, ¿no? Se trabaja, por ejemplo, hasta -10, a veces -10 grados centígrados, ¿no? Y también en Piura, por ejemplo, hay una empresa que es Vale, el Multichilca, como llama, que trabaja pues en el desierto, ¿no? Y ahí a temperaturas de 30, 32, 35 grados centígrados, ¿no? Y ahí se tiene que tomar las medidas de tipo de ropa o de material que se va a proteger contra estos, con el calor, ¿no? Porque el calor también extremo, también
causa enfermedad, y el frío también extremo también causa enfermedad. Objetos a temperaturas extremas, ¿no? Yo estaba recordando, por ejemplo, en la casa, ¿no? Cuando hervimos una tetera, ¿no? O cuando estamos friendo algo, ¿no? En la cocina. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? Nosotros sabemos que son temperaturas que no podemos coger ni tocar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un niño, o nuestro hijo, ¿no? Se acerca a la cocina, ¿no? Y quiere coger, por ejemplo, la tetera, o tenemos la plancha, ¿no? La plancha, ¿no? La quiere coger. Entonces, se va a hacer un daño. Entonces, nosotros tenemos que tomar las medidas en la casa. Miren, desde la casa comienza la identificación de los peligros, ¿no? Para que no ocurra nada. Entonces, tenemos que ponerlos a buen resguardo hasta que pasen esa temperatura. La oscuridad. La oscuridad también es un tema que el trabajador tiene que tener todas las facilidades, ¿no? En cuanto a hacer trabajos, de repente hace trabajos puntuales, donde la cantidad de luces es de acuerdo al ambiente de trabajo que tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, en la oscuridad no puede trabajar, ¿no? Inclusive yo he visto que a veces se dan casos en que en los trabajos, por ejemplo, de carguillo, ¿no? A veces no hay iluminación y están con las luces nomás de los equipos, ¿no? Pero no tienen iluminación, por ejemplo, una luminaria, para que puedan identificar al personal que está en el piso, ¿no? Inclusive no puede haber choque, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? La iluminación, la humedad, ¿no? En cuanto a la humedad también que se ve, ¿no? En los trabajos, un tipo de humedad, las lluvias, por ejemplo, ¿no? La lluvia. La lluvia, los pisos, por ejemplo. Y, por ejemplo, a veces nos dan unos zapatos que realmente se pase el agua en lugar de proteger, cargas necesito los zapatos de agua. La ropa, en lugar de protegerte, húmeda, ¿no? Te enferma. Entonces, ese tipo de peligros tiene que ver la gerencia con el ingeniero de seguridad para que vean cuál es la mejor ropa. O en este caso, de repente, compraron una ropa que no era adecuada e ir cambiando, ¿no? De repente no conocían el tema. Explosivos. Bueno, en cuanto a los explosivos, tenemos los polvorines, ¿no? Hay sus procedimientos para el transporte, traslado, ¿no? Y colocación de explosivos, ¿no? En los taladros, ¿no? Eso ya, y tienen ciertas características, ¿no? Material inflamable. ¿Qué tenemos por material inflamable? ¿No? Todo aquello que se puede incendiar, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vemos a la derecha, tenemos ciertos tipos de textura. Por ejemplo, acá tenemos un señor que está taladrando, como estábamos diciendo, las vibraciones. Tenemos acá trabajos de soldadura, en la segunda. En la tercera tenemos productos químicos, ¿no? Los productos químicos también son material inflamable. Tenemos, por ejemplo, en cuanto a la radiación, ¿no? Cuando nos hacemos una tomografía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas emiten radiación. Inclusive cuando vamos a hacer un examen médico, emite radiación también, una radiación mínima. Tenemos, por ejemplo, también los explosivos, ¿no? La dinamita, en este caso, ¿no? Y acá están un ejemplo de trabajo de corte, ¿no? Están haciendo un trabajo de corte con con un disco, ¿no? Una sierra tipo disco. Y la proyección de partículas, también esto es muy importante, porque, por ejemplo, si nosotros no identificamos qué tipo de material o EPP a utilizar cuando hay proyección de partículas,
Las partículas nos pueden caer en la vista, ¿no? Y nos pueden malograr hasta perder la vista. Por ejemplo, hay empresas que le dan, por ejemplo, Google, que está muy bien, pero al final al personal no se le da las indicaciones cómo quitarse los Google. Hay gente que, bueno, cuando ya las chispas o las partículas salen en cualquier dirección, formando rectas, parábolas, hipérbolas, cualquier situación, pero las partículas se quedan arriba, en la parte de arriba del Google. Pero ¿qué pasa cuando estas, por ejemplo, partículas, el señor, por quitarse rápido los Google, es bien cierto, lo cubrió. Y cuando se quita, por quitárselo rápido, en la parte de arriba se acumulan, entonces le cae a la vista, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener presente el cuidado, ¿no? No solamente que te proteja, sino también para, para posterior, ya cuando termine el trabajo. Inclusive también cuando termine el trabajo hay que verificar cuando se ha hecho trabajos en caliente, ¿no? Media hora después chequear el material inflamable, si hay alguna chispa o algo que ha quedado. Bien, hasta ahí claro, Sí, está claro. ya, correcto. Bueno, la clasificación de peligros, ¿no? Tenemos equipos, los equipos pueden generar equipos en movimiento, ¿no? Peligro, máquinas, estructura y infraestructura, ¿no? Eso es generalmente cuando se hacen montajes, ¿no? Cuando se hacen montajes, las estructuras pueden acarrear hasta la muerte, ¿no? Cuando el personal se pone debajo de las cargas, ¿no? Y para eso hay procedimientos, ¿no? Inclusive también hay que tener cuidado y hay que hacer mantenimiento a la infraestructura, ¿no? Porque una vez en una mina, por ejemplo, en un almacén, que justamente lo estaban ya, ya tenía su tiempo y comenzaron a hacer su mantenimiento y comenzaron a colocar pues, los andamios, ¿no? Y justo ocurre que el techo se viene con todo. Si no hubiera estado esos andamios ahí, que bueno, estaban prácticamente totalmente en el patio, habría ocurrido hasta una muerte, ¿no? O varias muertes, ¿no? En los almacenes. Y también pérdidas también de materiales, de equipo. Entonces hay que también hacer un seguimiento a la infraestructura y al tiempo que tiene. Las herramientas. Las herramientas, usted sabe que podemos usar herramientas hechizas. Por ejemplo, estoy usando una pala y se rompe la pala y yo le cambio, le pongo otro cabo. ¿Aplicaría? No Y si aplicaría. no, no aplicaría, ¿no? Le pongo un clavo inclusive, porque si Sí. es que no está seguro, le pongo un clavo ahí. Entonces no, no se permiten herramientas hechizas. Objetos punzocortantes y contundentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos generalmente este es en el área de talleres, ¿no? En el área de talleres, o también en personal que trabaja en albañilería, ¿no? En construcción, cortando fierros. Ahí ustedes, si se observan, tienen bastantes herramientas punzocortantes. Tienen sierras, tienen punzones, ¿no? Tienen tenazas, ¿no? Puntas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y como no colocan bien estos elementos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que alguien se puede caer, o al meter la mano para sacar alguna herramienta se puede cortar. Por ejemplo, en las construcciones ahora ya se acostumbra a colocar capuchones, ¿no? ¿Capuchones para qué? Para que en el caso que haya, pues ya no sufra ya demasiado, a veces se salió hasta el fierro punzocortante se le ha incrustado en el cuerpo de la persona, ¿no? Y es algo increíble, ¿no? Ahora ya
Se toman ciertos controles y se colocan capuchones. Las rocas igual, ¿no? Las rocas hay que hacer desatado de rocas, ¿no? Con ciertas barretillas, a cierta distancia, y siempre evaluar a diario. Y hay procedimientos en coordinación con el área de geomecánica, que son los encargados de evaluar el estado de los taludes o los techos para seguir realizando los trabajos. Recipientes de presión también, o sea, los recipientes de presión tenemos los tipos de gases, acetileno, oxígeno. Pero ¿qué ocurre a veces con los recipientes de presión? Cuando hacen soldadura, ¿qué es lo que pasa con los señores, los famosos soldadores? A veces dejan, por ejemplo, los manómetros abiertos, ¿no? Terminan de hacer sus trabajos, lo dejan abiertos, ¿no? O sea, no lo despresurizan, no lo llegan a cero y esto puede ocurrir también en este evento, ¿no? Las superficies regulares, superficies irregulares. Generalmente, cuando se trabaja, por ejemplo, en mina, ¿no? Generalmente los pisos no son estables, ¿no? Son instables, pero ahí uno tiene que hacer accesos peatonales para que el personal se pueda trasladar por esas zonas y no por cualquier lado, porque a veces cuando no hay un acceso definido, el personal hace cortes, ¿no? Para llegar al mismo punto, ¿no? Entonces hay que definir eso con acceso previo. Vehículos en movimiento. Igual hay que tener cuidado con los vehículos en movimiento, porque a veces cuando uno trabaja con vehículos en movimiento, uno ya le pierde el miedo, que no lo crean. Primero tú ves y dices, estás alerta, pero después ya prácticamente como que te mimetizas con el trabajo, y ya no le tienes miedo, te cruzas, ¿no? Y hay que seguir teniendo ciertos controles para evitar. Entonces, para eso, como ellos se hacen también los accesos peatonales para que el equipo vaya por cierta zona, por su carril, y el personal vaya por otro lado, ¿no? Que no haya ningún tipo de... Los muebles, ¿no? Los muebles de oficina, por ejemplo. Los muebles de oficina tienen que ser ergonómicos, para que no ocurra ningún tipo de, por ejemplo, hasta para acoger el mouse, ¿no? El túnel carpiano, ¿no? Dolor a los hombros, a la espalda. Entonces, todo eso tenemos que, en las oficinas, ir viendo, ¿no? Materiales, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, los materiales, la madera, por ejemplo, tiende a incendiarse, ¿no? La madera. Los mismos equipos de, por ejemplo, la dinamita, ¿no? A veces de flagra, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. El aire comprimido, bueno, ya lo hemos visto ahí, hay que tener bastante cuidado. Hay también personas que se juegan, ¿no? Con el aire comprimido, por ejemplo, se le dirigen a cierta persona, y como juego lo toman, ¿no? Le echan, lo ponen prácticamente en el cuerpo, ¿no? Y eso está mal, ¿no? No debería hacerse. En cuanto al trabajo en altura, acá estamos viendo, por ejemplo, en el lado derecho, estamos viendo una persona subiendo una escalera que suben para ver la electricidad, ¿no? Con respecto a cortes o si no, alguna avería que haya. Y vemos que está subiendo con todo su equipo de protección. Y sube con todas sus herramientas también al lado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero ahora se adopta también el personal, cuando está arriba, mediante una brisa, también se le puede subir los implementos, ¿no? Para que el personal suba sin ningún obstáculo y pueda realizar bien su trabajo. Trabajo en desnivel. El trabajo en desnivel puede ser un trabajo en altura, puede ser también trabajo donde se están haciendo excavaciones, ¿no? Excavaciones y zanjas, trincheras. También es un trabajo en desnivel y puede también ocasionar un evento, ¿no?
Carga suspendida. En la carga suspendida aquí tenemos que tener bastante cuidado, hacer las delimitaciones correspondientes para evitar cualquier tipo de persona, cualquier persona, el gerente, a veces viene el gerente a chequear el área o el jefe, ¿no? Y se cruza ahí en el área y quiere ganar tiempo, de repente tiene una reunión, ¿lo dejarían pasar o no? ¿O no lo informarían, lo reportarían o no? Pregunta. Si el gerente dice, un ratito voy a pasar, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo dejan pasar o no? No, No me vota, dijo. no. ¿Ah? No, pues no hay que dejarlo pasar. Que se dé la vuelta, ¿no? Como todo, ¿no? Sí, pues sí, es así. Sí, correcto. Entonces, no sé si hasta ahí está claro alguna pregunta. A ver, Bueno, hasta ahorita está claro. está claro, ¿no? Ya. Bien. Locativo, ¿no? Clasificación de peligros. Locativos. Locativos son, bueno, en cuanto a la ubicación, dice vía de acceso. Las vías de acceso tienen que estar bien lastradas, ¿no? Mantenimiento, tiene que hacerse mantenimiento, sobre todo cuando hay lluvias, ¿no? Hay lluvias, el agua, o sea, las vías las pone, empeora la vía, ¿no? Entonces hay que hacer mantenimiento a diario, ¿no? De las vías de acceso. Apilamiento. Hay que saber apilar también las cosas, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, la dinamita, por ejemplo, dice a 6 cajas, hasta 6 cajas como máximo el apilamiento. No se puede poner más. Porque si no, puedes poner más, pero no se debe poner. Porque ahí está dentro del estándar que manejan las empresas en cuanto a la colocación del apilado de las cajas de dinamita. También para los tubos, ¿no? Para colocar los tubos, hay que apilarlos, hay que ponerles también sus seguros, para que no, al momento de ir colocando más tubos encima, no se vengan todos abajo y pueda ocurrir un evento, ¿no? La tubería, ¿no? Hay tuberías que son sintéticas y tuberías que son de tierra. Entonces, todo eso tenemos que tener nosotros presente para evitar cualquier evento, ¿no? Escaleras y andamios. Las escaleras deben inspeccionarse, ¿no? Deben inspeccionarse a diario, los andamios a diario, y en cambio de turno igual, ¿no? Que deben inspeccionar. Debe ser inspeccionada por un encargado y el supervisor encargado del área. No es solamente que hay un señor que está encargado y nada más, no tiene que firmarla, es supervisor del área de trabajo que estamos haciendo. Bien, en cuanto a espacios confinados, los espacios confinados tiene que ver con el monitoreo, ¿no? Antes de ingresar a un área, hay que hacer el monitoreo de gases. Y como conversaba con un colega, a veces, por ejemplo, nosotros trabajamos en manhole, ¿no? Y tenemos que tener todos los implementos para poder realizar ese trabajo, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que no se detectan los gases, pero tenemos que tener ventiladores, ¿no? Para ventilar el área, así es que no se puede, en este caso, eliminar, ¿no? Hacer ventiladores, siempre se... Entonces, pero hasta cierto límite, no, no exponiendo al personal a que tenga algún evento. Entonces, a veces hay bolsones también dentro del mismo manhole, o, por ejemplo, o cubas, ¿no? Donde se hacen los trabajos por ejemplo, para cambio, ¿no? De planchón, cambio de madera, o cambio de concreto que está revestido la cuba. Entonces también se hacen los monitoreos y a veces como quedan en espacios que uno no imagina, ahí están metidos los gases, el bolsón que se crea. Entonces hay que hacer un buen monitoreo para evitar cualquier tipo de evento, ¿no? Eléctricos.
de energía eléctrica directa, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nosotros, en la casa, ¿no? Por ejemplo, vamos, el refrigerador a veces, ¿no? Tocamos, abrimos la puerta y ¡pum! Nos pasa corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A veces no tienen el aterramiento, como dices, no tienen la mayoría de casas generalmente no se ha realizado con los tres, ¿no? Los tres polos, que es los dos normales y uno que es a tierra, pues, ¿no? La mayoría hace nomás con dos polos, ¿no? Y debería tener realmente la descarga a tierra para evitar este tipo de paso de corriente, ¿no? Inclusive hay casas, por ejemplo, en que los cables están pelados y están ahí expuestos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también hay que evitar, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Energía eléctrica indirecta, la electricidad estática. ¿Nosotros generamos electricidad estática o no? La electricidad estática, por ejemplo, ocurrió una vez un evento en una empresa minera. Y nosotros generalmente usamos lana, ¿no? Para protegernos de las manos por el frío, pero cuando vas a una zona donde hay dinamita, entonces nosotros tenemos carga y cuando, por ejemplo, hacemos un trabajo, y si no cumplimos con los procedimientos, ¿no? Al entrar hay que sacarse guantes, hay que poner las manos, hay que descargarle la carga. Entonces, podemos generar eventos inclusive hasta mortales, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con el exceso estático, ¿no? Inclusive cuando nosotros ponemos una chompa en la oscuridad, si nos sacamos una chompa de lana, vemos los rayos, ¿no? En la oscuridad, de forma, ¿no? Y eso es porque nosotros también transmitimos electricidad estática, perdón. Ergonómicos. Como decía, diseño del lugar de trabajo. Decían de que el hombre tenía que adaptarse a la máquina o la máquina tiene que adaptarse al hombre. ¿Cuál creen ustedes? En ergonomía. El hombre tiene que adaptarse a la máquina, ¿cómo la hace? O la máquina tiene que hacerse para que el hombre pueda trabajar bien. ¿Ustedes qué creen? A ver, una participación. Buena. Sí. Pienso Sí, yo adelante. que, ajá, bueno, pienso yo que la máquina debería ser adaptada para que todos la podamos usar. La máquina debería estar adaptada al hombre, pienso. Correcto. Muy bien, muy bien. Eso ocurre porque porque antes, por ejemplo, cuando antes se trabajaba sin los equipos o los asientos, por ejemplo, de los conductores. Me acuerdo siempre de un conductor cuando trabajaba en una empresa minera, el cerebro, no sé por qué, habían soldado el asiento del piloto lo habían soldado ahí en la cabina, ¿no? De tal manera que no tenía, pues, ahora que son los asientos, ¿no? Reclinables, inclusive cuando vas manejando vas bien, ¿no? Acá el señor todos los días, dolor de espalda, de cuello, no tenía esa libertad como tienen ahora los ciclistas. Distribución del espacio, ¿no? El espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, cuando hay personal trabajando, generalmente obreros, ¿no? Están, por ejemplo, palaneando, tiene que tener una distancia, ¿no? De 2 metros, trabajar 2 metros de distancia para que no vayan a tirarse un palanazo, un picazo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tenerlas presente. También cuando hay máquinas y personal, ¿no? Hay que también tener un vigía, un vigía que esté observando en que cuando el equipo esté cerca o cuando quieran interactuar con el personal, pare el personal para que el equipo pueda entrar a trabajar. No pueden hacerlo en simultáneo, que pueden haber cualquier situación. Movimientos repetitivos.
Movimiento repetitivo es, por ejemplo, cuando trabajamos haciendo siempre lo mismo en el día, ¿no? Siempre el mismo movimiento. Por ejemplo, cargando cajas, ¿no? Cargando cajas siempre. Aunque ahora ya pues ya se ha adoptado ya la cantidad de kilos que debe cargar una persona, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, en cuanto a los hombres, 25 kilos cuando levantan un peso y a las mujeres 15 kilos. Y para transportarlos debemos de, es otro tema, para transportarlos es 15 kilos para el hombre y 10 kilos para la mujer. Eso es lo que dice la ley. Posturas incorrectas. Posturas incorrectas las adoptamos, por ejemplo, cuando estamos frente a la máquina. Frente a la máquina, a veces nos ponemos todos inclinados para un lado, debemos sentarnos bien. Posturas incorrectas también cuando estamos con el celular, ¿no? Con el celular agachamos la cabeza, ¿no? Y eso genera cierto tipo de encorvamientos en la persona al final, ¿no? Cuando ya se va haciendo más mayor, ya no lo puedes enderezar. Entonces hay que posicionarse correctamente. Inclusive hay personas que se van a su cama, ¿no? Y se ponen ahí con su laptop, con su teléfono, ¿no? Y eso está mal, deberían de ponerse en posturas correctas, porque generalmente los niños ahorita, ¿no? Hay que corregirlos también, hay que indicarles que si no toman las posturas correctas, al final van a estar con problemas de la espalda, ¿no? Lordosis, psicosis, ¿no? Y todas las enfermedades que puedan ocurrir. En el levantamiento de cargas, como ya hemos dicho, ¿no? Una persona, un hombre, por ejemplo, 25 kilos, una mujer de 15, tiene que tener su procedimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Las cargas debería levantarlas, ¿no? Casi acercarse al objeto. ¿Qué te dicen? ¿Utilizan la espalda, ¿no? Para levantar el objeto? ¿O utilizan las piernas? Las flexionan para levantarlo. ¿Cuál creen que es usted? ¿Levantan las cargas o con la espalda, o sea, nomás así los pies rectos y se agachan y levantan, o tienen que inclinarse los pies, doblar las rodillas y levantarlo? ¿Cuál creen que es la forma correcta? Participen, compañeros. Acá todos estamos aprendiendo, por acaso nadie es Flexionar las piernas. ¿Sí? Las No lo piernas, escuché bien. flexionar las piernas. A flexionar las piernas. Hola, flexionar las piernas, no bajar con... Claro. Flexionar las piernas y acercar el objeto lo más cercano al cuerpo, ¿no? Empujar o jalar cargas manualmente. Sobre esto también han ocurrido varios accidentes, ¿no? Por ejemplo, generalmente cuando bajan cilindros, ¿no? Cilindros de una camioneta, cuando llegan los cilindros de aceite, no tienen, por ejemplo, un montacargas, ¿no? Para bajarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el personal? El personal tiene que, entre 4, entre 5, para bajar las cargas, o para bajar las llantas, por ejemplo, una llanta de una moto, ¿no? Que pesa, una llanta, por ejemplo, de un cargador, ¿no? Son llantas que pesan bastante, ¿no? Entonces ahí pueden ocurrir eventos, ¿no? Entonces hay que tener ciertos procedimientos para, inclusive, ya no utilizar el personal, sino un montacargas como mínimo, ¿no? Impactos repetitivos. Bueno, en cuanto a este tema, por ejemplo, se refiere a que, por ejemplo, está ocurriendo lo mismo varias veces, ¿no? Por ejemplo, orden y limpieza. Orden y limpieza, ¿no? Generalmente las empresas sufren de esto, ¿no? Tú vas a su área y encuentras un desorden total. Cables por aquí, herramientas por allá, ¿no? El personal interactuando, ¿no? Entonces todo eso hace que te puedas caer, ¿no? Te puedas tropezar, resbalarte, hay aceite también a veces, ¿no? Y todo eso también lo tenemos nosotros
evitar. Biológicos. Tenemos, por ejemplo, ahorita lo del COVID, ¿no? El COVID. Que, bueno, hasta ahorita, bueno, he visto que salió una resolución que el próximo año nuestros hijos, dice, bueno, se refiere a la universidad, no he visto, sino de los colegios, de que el próximo año no es obligatorio, dice, ir en forma presencial a las clases, ¿no? Es un tema que todavía está determinado, pero tenemos que seguir cuidando, ¿no? Usar nuestra mascarilla, mantener la distancia. Estuve leyendo, había pasado un artículo que decía que este virus del COVID es pesado, ¿no? Y la mejor forma de evitarlo es ponerse a una distancia de 2 metros. O sea, ¿pero por qué, no? Porque según los estudios que se han hecho, este COVID, por ejemplo, si tú hablas sin mascarilla, sin nada, estamos hablando así normal, dice que podía ir de 1.2 metros, podría recorrer, ¿no? o 120 centímetros, ¿no? Podría recorrer, haría esa trayectoria, y más no. Entonces, para cuidado, debemos alejarnos, dice, 2 metros de cada persona. Y por supuesto que hay, por ejemplo, en cuanto a la gripe, que la gripe dice que hay hasta 11 metros, por ejemplo, cuando uno estornuda, ¿no? Lo lanza eso de todo, ¿no? Pero antes nosotros no conocíamos eso, ¿no? Las nieblas que nosotros generamos, y bueno, a veces se quedan también en el aire y por eso a veces también nos contaminamos. De los alimentos contaminados, no, cuando vamos al mercado, por ejemplo, hay que lavarlo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, igual en los trabajos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, hay que mantener la distancia, si es que vamos a almorzar, ¿no? O a desayunar, ¿no? Mantener la distancia. Y cuando trabajemos también hay que mantener un cierto tipo de separación para no evitar cualquier cosa. Microorganismos patógenos. Por ejemplo, antes de que saliera el COVID, por ejemplo, había esto del hepatitis, ¿no? Que uno puede contagiarse en los baños, ¿no? Entonces, y hay personas también que no saben utilizar los baños, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en trabajos, se para sobre los inodoros, ¿no? Y pone los pies ahí, cuando a otra persona ya no lo puede utilizar. Entonces hay que tener ciertas normas para poder culturizar al personal. Hay personal que a veces tiene cierta forma de actuar que, bueno, son cosas que a veces no escapan, ¿no? Pero tiene que evaluarse bien antes de aplicar alguna norma o convencerlo, ¿no? Para que cambie, porque son situaciones, ¿no? Psicosociales, vandalismo. El vandalismo, ¿no? Se refiere, por ejemplo, a los robos, ¿no? Por ejemplo, en las minas también a veces se entran las personas cuando no están de acuerdo con cierto tipo de temas, con la mina entran y hacen paro, ¿no? Y el personal, por ejemplo, el primero que encuentran lo lo toman prisionero, bueno, y ocurren un montón de cosas, ¿no? Entonces, ante ese estrés también es un psicosocial, ¿no? El estrés laboral es, por ejemplo, cuando ahí vemos un ejemplo de una persona que está con un montón de información, en el teléfono que suena, ¿no? La computadora, está prácticamente, como dicen en otras palabras, quemado, ¿no? El burnout. ¿Por qué? Porque realmente no tiene un régimen de trabajo, o de repente los trabajos que le dejan son demasiados, o no sabe planificar su trabajo, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, y ahí surgen cierto tipo de cosas, ¿no? Inclusive se quedan hasta las 12 de la noche y al día siguiente se levantan a las 4 de la mañana y su vida no es la normal. Entonces, si todo ese tipo de cosas te pueden enfermar y te pueden sacar del trabajo que estás teniendo. Entonces hay que ser disciplinado en el trabajo y
cumplir con lo que se debe hacer. En cuanto a eventos naturales, tenemos las tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas, como decíamos con un compañero, es como, aunque parezca mentira, es como una lotería, no se sabe quién le va a tocar cuando estás en el trabajo. Las tormentas eléctricas, inclusive pueden estar cerca tuyo, tú sientes que el pelo se te eriza, todo, pero tú no eres el invitado, ¿no? Pero hay que tener ciertas medidas, hay que, si es que estás, por ejemplo, en campo abierto, hay que alejarse de estructuras metálicas, hay que alejarse de ciertos, de ciertos cerros, ¿no? Lagunas, ¿no? Y inclinarse y ponerse en una posición de equilibrio, ¿no? Para evitar que el rayo nos impacte. La tormenta eléctrica, ahora, por ejemplo, en todas las empresas, cuando hay tormenta eléctrica se paraliza el trabajo. Todo se paraliza. Y todo el mundo tiene que estar refugiado, ¿no? Para poder controlar, ¿no? Porque en el caso que alguien se quede afuera, bueno, en el caso de las empresas, por ejemplo, acá en Lima casi no se ve, ¿no? Pero en empresas mineras hay multas fuertes, ¿no? Cuando encuentran un personal de una contrata que está al aire libre y no ha tenido ningún tipo de cambio. Ahora se utilizan, por ejemplo, los contenedores, ¿no? Contenedores especialmente que son para refugio de tormentas eléctricas. Deslizamientos. Intento los deslizamientos que se producen, por ejemplo, cuando estás trabajando en taludes, a veces no hay hay buenos trabajos por parte de los geoquímicos del cliente, ¿no? Porque a veces el contratista va y hace su trabajo, pero el cliente no realiza bien su trabajo de geoquímico, ¿no? Y te hace entrar en esa zona. Y hay veces, por ejemplo, que ha habido deslizamientos en que no dice, gracias a Dios no ha ocurrido nada, y se han venido grandes cantidades de toneladas de esos deslizamientos. Y hay otros, por ejemplo, que también, en cuanto a la represa, ¿no? Por ejemplo, hay veces que el material, pues, me hace recordar esto a un deslizamiento que hubo en una empresa, no quiero decir el nombre, en el 2016, estábamos haciendo trabajos, nosotros estábamos haciendo una poza de grandes eventos, y ¿qué es lo que pasa? Que esta empresa había acumulado material encima por decirlo, un pantano, ¿no? De una humedad. Entonces esto había creado un acolchonamiento. Y esto también ¿cómo dice? Su punto de quiebre. Cuando llegué a su punto de quiebre, nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, eran como la 1:10 de la mañana, que estaba saliendo agua, ¿no? Sale agua de ahí, pero nosotros estábamos en la parte prácticamente intermedia. Eran como 10 contratistas que estaban en esa zona trabajando. Cuando nosotros avisamos pues a la troncalizada, avisamos que estaba que salía agua por esa zona, pues todo el mundo se alertó, pues, y comenzaron a desalojar. Bueno, nosotros desalojamos nuestra máquina, se dio nuestro personal, todo igual, hicieron. Pero hubo un personal que estaba en la parte baja, la parte más baja. Ustedes saben que el material siempre está en la parte baja lo más rápido posible, es un deslizamiento. Y este personal estaba con una excavadora, estaba realizando caldillo. Entonces, se viene el deslizamiento de material, y no crean que es un deslizamiento pequeño. Yo les hablo, por ejemplo, de 200 metros de ancho, por medio kilómetro de largo, así fue prácticamente esa. Y la excavadora, por ejemplo, la excavadora que era una 336 que tapada, 3 metros más arriba. ¿Y por qué? O sea, primero no sabían si es que había personal, no habían identificado si es que todos habían salido. Entonces ese personal, cuando le estuvieron llamando, no contestaba,
dijeron, no, si se ha quedado ahí en la excavadora. Bueno, si la excavadora no hay problema, ¿no? Porque es una propiedad que se puede recuperar, pero la persona, cuando comenzaron, ahí fue, por ejemplo, una emergencia de tipo 3, ¿no? Porque ahí tuvieron ayuda de Ganapó, un montón de cosas. Entonces, al gobierno, inclusive regional, y entonces ahí comenzaron a hacer excavaciones, ahí me acuerdo, se demoraban como un día, no sé, un día, hasta que llegaron al punto, ¿no? Me encontraron la excavadora y encontraron a esa persona que se había quedado ahí, ¿verdad? Estaba ya, como dice, ya había muerto esa persona, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos, ¿no? ¿Por qué, no? Lo que se supo al final dice que el señor estaba escuchando música y que cuando iba nomás por radio no había escucha. Tenía que estar atento en el trabajo, ¿no? No solamente tener que escuchar música de volumen, sino hay que... Cuando es trabajo, trabajo. Cuando es escuchar música, de bailar, también hay que... Ciertas cosas hay que tener su prioridad, ¿no? Inundaciones. Bien, las inundaciones las conocemos, ¿no? Por ejemplo, en Piura generalmente, ¿no? Piura, Tumbes, Chiclayo, ¿no? Están habiendo inundaciones, hay inundaciones que a veces las personas tienen que salir nadando de su casa porque no, ya es imposible contener el agua, ¿no? Y eso ocurrió en Piura hace tiempo, hace 3 años creo, más o menos. Huaicos, bueno, los huaicos también son conocidos. Los huaicos, pues, es acumulación de piedras, lodo, agua, donde cuando no te avisan, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, decía, pero los huaicos se supone que es una acumulación de aguas como una laguna. Entonces, no tenemos un sistema que detecte la formación de esos huaicos para predecir o poder, en este caso, reducir el peligro, ¿no? Entonces, dejamos que suba su nivel y cuando menos se acuerda, revienta y hay pérdidas humanas, ¿no? Pérdidas materiales. Pues, son tristes este tipo de cosas, las inundaciones como Uruguay. En las sequías, cuando no hay agua, ¿no? No hay agua en la zona, en las tierras, en la agricultura prácticamente no hay agricultura, ¿no? Y esto hace encarecer las cosas, ¿no? Y, bueno, hay que tomar medidas, hay que hacer más reservorios, como dice, de agua para evitar este tipo de cosas. Sismo. Bueno, en las minas se han colocado ciertos sismógrafos, ¿no? Para detectar esto y avisar a la gente cuando está haciendo el trabajo, ¿no? Que desocupe, ¿no? Ciertas alarmas, ¿no? Para que, en el caso, por ejemplo, cuando estén trabajando de día o de noche, el personal tiene que desocupar el área inmediatamente. Bueno, la lluvia, pues ya la conocemos, hay lluvias como las lluvias que se generan acá en Lima no son iguales a las lluvias que se generan en otro lado, ¿no? Generalmente en la sierra, ¿no? En Piura, por ejemplo, se generan unas lluvias que son tipo sierra, ¿no? Con tormenta eléctrica, con todo, ¿no? Y llueve, como dice, a cántaro, ¿no? En cantidades, así son las que generan generalmente las inundaciones y todo tipo de cosas. Bien, hasta ahí, claro, la clasificación de peligros, compañeros. Sí, está claro, está claro. Seguimos entonces. Clasificación de peligros. Polvos. Bien. Antes, por ejemplo, consideraban los polvos como físicos, ¿no? A partir de, no recuerdo qué cosa fue, ya lo consideran como químicos, ¿no? La sílice, por ejemplo, ¿no? Lo que se genera, eso se va a los pulmones y prácticamente te los taponea, ¿no? Los alvéolos, y hace que ya no puedas tener la capacidad torácica que tenía para respirar y vas a tener cansancio, bueno, y eso te va a llevar también a
se destruyan los pulmones y bueno, posteriormente la muerte. Para eso hay que utilizar ¿cómo se llama? Su respirador con su filtro, ¿no? De media cara, por el full face, como le llaman, para protegerse de este tipo de polvo, ¿no? Gases. Los gases, por ejemplo, los que se generan realmente en las plantas industriales, ¿no? El amoníaco, ¿no? O si no, también en los productos químicos, ¿no? Los gases que generan, por ejemplo, la pintura, ¿no? Los hidrocarburos. Los hidrocarburos también, esos gases producen cáncer, ¿no? Las personas no saben, los que están en los hijos, hay personas que no usan su protector, su respirador, ¿no? No utilizan. Pero al final se ha demostrado que esas gotitas que van en el aire se le van acumulando en el pulmón, ¿no? Los vapores, ¿no? Neblinas, nieblas, residuos. Por ejemplo, en este caso, en las neblinas, por ejemplo, hay veces ambientes. El Perú tiene un montón, como es una variedad de microclimas, y hay zonas donde el clima es prácticamente irrespirable, o sea, se respira prácticamente gotitas de agua, ¿no? Y casi el personal que trabaja en esas zonas se le acumula agua en los pulmones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que protegerse con sus respiradores para no tener este tipo de enfermedades. Los humos metálicos son los que se generan, tanto los humos metálicos como los humos, se generan a las soldaduras, ¿no? En las soldaduras se generan los humos metálicos, ¿no? Y estos, por ejemplo, los soldadores son cada 6 meses o cada año se le hace su examen anual, ¿no? Para ver cadmio, cobalto, ¿no? Y es cierto tipo de materiales que le hacen monitoreos para evitar futuras enfermedades. Bueno, los humos pues, son cuando las personas, los del campo, generalmente agricultores, generalmente ellos queman, ¿no? Queman la hierba, ¿no? Para supuestamente enriquecer el terreno, ¿no? Entonces, esa es una costumbre ancestral y bueno, no se puede quitar así nomás, ¿no? Sustancias inflamables. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá vemos al lado derecho varios productos, ¿no? Que están ahí, productos químicos que están en un almacén. Pero el almacenero, ojo, el almacenero cuando ya tiene productos químicos no es cualquier persona. El almacenero tiene que saber dónde van los productos que no sean compatibles, los incompatibles, ponerlos en un lugar separado para que no haya ningún tipo de situación de explosión, ¿no? Entonces, eso es lo que te tiene que evitar. Entonces, el señor tiene que estar preparado, ¿no? Incluso con materiales peligrosos para poder hacer este tipo de etiquetado, ¿no? Porque así, ese ciego no puede entrar a un almacén y ya, bueno, es el almacenero, ¿no? No, yo puse ahí porque no hay otro lado donde ponerlo, ¿no? Tiene que ser una persona capacitada. Tenemos también las sustancias químicas, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con los productos que nosotros tenemos en el almacén, ¿no? Por ejemplo, decían que el yeso no causaba ninguna enfermedad, pero ahora ya se demostrado que sí. El yeso es cancerígeno, el yeso que utilizan para el marcado de ciertas áreas, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos, como dice, en las hojas MCDS, ahí está identificado, que son 16 puntos, donde está identificado el material, los riesgos y cuáles son las formas de protegerse cada material. ¿Y quiénes están obligados a dar las hojas MCDS? Los que venden los productos. Si no te quiere dar, bueno, ya no lo compras, comprale a otro que te da
pasamos SMS, porque es obligatorio, que, igual el cemento también tiene que darte, pasamos SMS, y que te den por ahí. Peligros conductuales. Incumplimiento con los estándares. Por ejemplo, ahí tenemos a una persona que está conduciendo y está esperando su teléfono. Entonces, ¿ustedes creen que está buena esa actitud? ¿Está bien lo que está haciendo el señor? No, cierto, no. No está bien. No está bien, porque miren, hay personas que están pasando la pista y la señorita o señora va ocupada viendo mensajes, ¿no? Entonces, como dije anteriormente, ¿no? Cada cosa tiene su prioridad, ¿no? Si vas conduciendo, dedícate a conducir, ¿no? Cada cosa tiene su prioridad y hay que hacerla en su debido tiempo. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, no solamente conduciendo, también hay personal que está trabajando, está realizando trabajos en altura, está en espacios confinados, y recibe una llamada de teléfono. Por eso ahora ya en la misma ya se ha adoptado el personal cuando llega, antes de ingresar a su guardia, se le retira el teléfono. Aunque hay personal que lleva 2 o 3 teléfonos, ¿no? Pero ya si se le detecta, pues esa persona se le retira del trabajo. Usted ya sabe de que utilizar el teléfono no está dentro de los estándares, ¿no? Hay personal inclusive que manejando, operando volquete, anda con su teléfono ahí en la oreja, ¿no? Entonces, y ese personal si se le ve, como dice, se le retira porque dentro del estándar no está utilizando el teléfono cuando se está conduciendo, ¿no? Y cuando está inclusive haciendo trabajos de cualquier tipo, puede ser leve o puede ser peligroso. Carencia de habilidades, ¿no? A mí me hace recordar también esta carencia de habilidades hay personal que tiene la habilidad, por ejemplo, cuando va manejando, bueno, a veces será suerte, yo pienso que es suerte, a veces es habilidad. Cuando entras, por ejemplo, cuando tú operas o conduces vehículos, pasas a velocidad, ¿no? las esquinas, y a veces generalmente en una esquina aparece igual como tú otra persona con las mismas características tuyas y ahí ocurre el accidente. Por eso es que en las ciudades uno tiene que andar a cierta velocidad de la normada, ¿no? Para poder tener la reacción necesaria y poder controlar el evento. ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Tareas nuevas o inusuales. Bueno, las tareas nuevas o inusuales pues son los trabajos que no son periódicos, ¿no? Por ejemplo, si hoy día, por ejemplo, en nuestro trabajo es, por ejemplo, hacer excavaciones, siempre es así nuestro trabajo, y y de repente te sale un trabajo de hacer trabajos en altura. Entonces, es un trabajo inusual. Entonces, cuando tú vas a hacer un trabajo inusual o nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir con el supervisor y con el ingeniero de zona a evaluar el área, evaluar qué es lo que hay que implementar, hacer un ATS, porque como es una tarea nueva o inusual, se supone que no tiene PEX, ¿no? Entonces se le hace un ATS. Y de ahí ya se comienza con la firma también de los trabajadores, con la participación de ellos también, y se comienza a realizar el trabajo. Bien. Todo claro hasta acá, ¿no? Sí, sí, todo está claro. Ah, correcto. Está bien. Bien, terminando esto, nos vamos a un break de media hora, indicando identificación de peligros, ¿no? Método de identificación de peligros. Investigación de accidentes, ¿no? La investigación de accidentes, cuando ya ocurrió, como dice, ya ser reactiva, cuando ya se hace todo. Cuando se investiga un accidente, no se hace
para hallar culpables. Se hace para ver una mejora y poder que en la empresa ya no se repita esto. Si se repite, se supone que no se ha tomado el control necesario. Para eso se hace la investigación de accidentes, ¿no? Y se puede llegar pues, hasta el ICANN, que son los 5 por qué, ¿no? Donde se determina pues, que se llega hasta la gerencia, ¿no? Si es responsable, ¿no? De la empresa. Las estadísticas de los accidentes tiene que hacerse un reporte. Bueno, en los comités mensuales se hacen un reporte de las estadísticas de los accidentes que han habido en la empresa, ¿no? No solamente en empresas mineras, también puede ser cualquier tipo de empresa. Se hacen estadísticas, se analizan y se ven cuáles son las mejoras, cuáles son los controles que deberían implementarse para que esto no. En cuanto a las inspecciones, hay inspecciones que son opinadas y hay inspecciones que son inopinadas. Por ejemplo, yo te aviso, mañana te voy a hacer una inspección a tu área de trabajo. Ya, pues, es como cuando le avisan a un familiar que va a llegar alguien de otro lado, de otro sitio, ¿no? Entonces comienzan, limpian la casa, ordenan todo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tú le caes de improviso? ¿No? Los encuentros tal como son, igual, ¿no? En la inspección igual, encuentras cuando es inopinado, encuentras como ellos trabajan en realidad, ¿no? No como cuando tú le dices. Entonces ahí te das cuenta y le dices pues qué es lo que tiene que mejorar. No se trata tampoco de ir a chancar, ¿no? De verle qué es lo que está bueno y pedirle cuál es la mejora continua. Porque como hablamos del ciclo de Deming, planificar, ¿no? Hacer, verificar y actuar. Eso es lo importante. Las discusiones y entrevistas. Las discusiones se llevan, por ejemplo, cuando en el evento, ¿no? Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y en la entrevista dice quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Por eso es que cuando se hace una investigación de accidentes, tiene que a cada persona entrevistársele aparte, ¿no? Para ir en la mejor forma, no como un policía, sino en un normal, para que el personal se suelte y diga lo que ha pedido, ¿no? Para que no haya, si es que tú los entrevistas en un grupo, de repente entre ellos quieren dar otra versión. A veces, generalmente a veces sucede eso, hay que evitarlo. Bueno, el análisis de trabajo seguro ya lo hemos explicado, es cuando no se cuenta con un T, ¿no? Procedimiento escrito de trabajo seguro, no hay, entonces se hace un T y ese T se hace con la participación del trabajador, el de seguridad y el supervisor a cargo de trabajo. El checklist es una lista de revisión, ¿no? Que generalmente es, por ejemplo, de acuerdo a las áreas, se hacen un checklist, por ejemplo, talleres, se hacen un checklist de talleres, checklist de almacén, se hace un checklist de almacén, ¿no? Checklist por ejemplo, de una excavadora, también como trabajo, ¿no? Entonces, se hacen para cada tipo de equipo, área, ¿no? O su área, se hace un checklist. Y con eso se trabaja también en oficina, ¿no? Checklist de oficina. Y las auditorías que son para ver cómo se desempeña el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se hacen anualmente. También la pueden hacer de acuerdo al riesgo. Hay unos que lo hacen dos veces una vez cada 2 años, ¿no? Una vez cada 2 años. Bien, vamos a dar un break de media hora, por favor. Y regresamos. Son las... A ver, ¿qué hora es? Las 9:25. ¿Ya? A las 9:55 nos reunimos. ¿Te parece? Ok, listo. O sea, un break, un Un break, sí. desayuno. Correcto.
Así es. Ya, Diego Manuel. Listo, entonces. Ya. Que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de la unidad de control. Bueno, disculpen, me había saltado el punto 4, donde dice trivial. No se necesita adoptar ninguna acción. Del 9 a 16, moderado. Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy graves, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. De 17 a 24, importante, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Y de 25 a 36, intolerable, no se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. De la probabilidad y la severidad se obtiene el grado de riesgo, el cual es el resultado de la multiplicación de ambos valores numéricos. Es aquí en donde se determina la significancia o no del riesgo evaluado. Medidas de control, ¿no? Ahí tenemos pensando. Es el proceso de toma de decisiones basado en la información obtenida en la evaluación del riesgo. Se orienta a reducir los riesgos a través de proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. Como decía, las medidas de control son las que determinan y predicen para que ya no vuelva a suceder un evento. Si sucede otra vez el evento, no se han tomado las medidas suficientes y hay que reevaluar las condiciones y tomar los controles necesarios. Medidas de control. Identificar peligros. Peligro mecánico. Evaluar riesgos. Riesgo alto de atrapamiento. ¿No? Ahí tenemos sin guardas esos equipos, ¿no? Deberían tener su guarda. Acá ya le colocaron su guarda y sin control. Medida de control. Establecimiento de jerarquía de controles de riesgos. Tenemos eliminar. Suprime el peligro definitivamente, ¿no? Por ejemplo, en la anterior, ¿qué hemos visto? ¿Qué control es? A ver, alguien, por favor. En el anterior, ahora vamos a revisar. ¿Qué control es? De acuerdo a las medidas de control. Es ingeniería. De ingeniería, correcto. Así es. Es un control de ingeniería. Sustituir, cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. La ingeniería, bueno, modifica estructuras como se ve, o diseños para separar el trabajador del riesgo. Administrativos son los procedimientos, señales, manuales que reduzcan la exposición al peligro. Y el EPP solo busca reducir el daño, la última barrera.
Ojo, hay que tener en cuenta acá, reduce el daño, no quiere decir que lo evitan. Porque tú puedes usar un guante y te chancas el dedo, igual te lo chancas, pero ya no es con la misma magnitud cuando no usas guante. Entonces, esa es la aclaración que se hace. Bueno, y ahí tenemos la flechita que dice en la izquierda, que dice cuando se aplica de arriba para abajo, disminuye la eficacia, ¿no? Y cuando es de abajo para arriba, aumenta la eficacia. Bueno, acá le dicen cambios rígidos o barreras rígidas, ¿no? También barreras blandas o cambios blandos, ¿no? Es lo mismo. Medidas de control. A ver, ahí en la figura te chequean qué medida de control hay que tomar. A ver, por favor, la participación. Ahí participen, compañeros. No va a haber examen, pero sí queremos su participación para saber si es que realmente están entendiendo, ¿no? Como digo, acá todos hemos venido a aprender, ¿no? Aprendemos de ustedes y nosotros, y a la vez de ustedes de nosotros, ¿no? Bueno, ahí falta orden de limpieza, ¿no? En la zona. Correcto, orden y limpieza. Ya tenemos ya el área. Entonces se elimina y queda controlado. Acá, por ejemplo, la medida de control. Señores, Larry, Bueno, ahí hay que señalizar, ¿no? señalizar, correcto. Señalizar. Ahí se ha señalizado, pero como ustedes ven, los cables todavía quedan expuestos. Hay unos cables que están, que no están bien colocados, están suspendidos, ¿no? Es administrativo, ¿no? Pues, administrativo de señalización es un documento, ¿no? Señalizaciones, letreros. Acá, medida de control. Mete en esta zona de trabajo. Observen que hay un desnivel. Tenemos ahí unos andamios con las putas que están. ¿Qué control podríamos poner para que un personal pueda caer? A ver, ¿me escucho? Hay que cerrar el área, ¿no? Ese es un control de ingeniería también y administrativo. Correcto. Acá se está cerrando el área. Control de ingeniería, para que no pase nada. Una barrera rígida. Acá, por ejemplo, ¿qué medida de control tomar? Los compañeros participen. Larry. Bien. Hay que eliminar el tubo. Para eliminar El tubo cuadrado. la viga en H que tiene la viga rectangular, eliminarla.
para evitar cualquier situación, cualquier evento. Aquí, por ejemplo, ¿qué medida de control? Ahí es EPP, no tiene guantes el Correcto. trabajador. Así es. Acá, por ejemplo, nosotros varías en una construcción, varías puestas, ¿no? Personal que está trabajando arriba, ¿qué medida de control? Hay que poner los Así dados mismo, ahí, los tapones. Los tapones a los fierros que están ahí. tapones o capuchones, como le dicen, ¿no? ¿Está Capuchones, bien? sí. Correcto. Ahí tenemos, aunque parezca mentira, estos capuchones permiten que el personal no esté expuesto a, por ejemplo, que estas varillas se le introduzcan en el cuerpo, ¿no? Hay un mayor control. Controles de ingeniería, ¿no? Acá, por ejemplo, en este arnés, por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que cuando se hacen evaluaciones de la utilización de arnés, no se hace como es debido, ¿no? Por ejemplo, hay veces, por ejemplo, que para alturas de 4 metros se utilizan arnés con absorbedor de impacto. Y si analizamos, en realidad no cumple, ¿no? Si, si una persona, ¿cuánto mide? ¿No? 1,60 m, ¿no? Más 1 metro que se estira el absorbedor de impacto, son 2,60. Más 1,80 m, ¿cuánto es? ¿No? Pasa de 4 metros. Y igual el señor, así tenga el arnés, se va a meter un golpe, ¿no? En el piso. Entonces, eso hay que tener en cuenta también para la evaluación de las alturas en las que se va a trabajar, qué tipo de arnés hay que utilizar para no ocurra incidente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el cambio de arnés, ¿no? De doble vía, de una sola vía, ¿no? Una sustitución. Acá, por ejemplo, Un control ¿qué medida de administrativo, control tenemos? ¿no? Poner señales para que la gente no pase. Ajá, correcto. Señalización. Efectivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay veces también que el personal, tú le pones el padre, pero se pasa por el medio, entre el cono y ahí se va. Entonces, igual nosotros hemos probado, por ejemplo, colocando conos y colocando barras separadoras o espaciadoras que le llaman. Igual el personal agarra, levanta la vara y se mete. Entonces, con esas personas como hay ciertas normas en la empresa, bueno, se la retira inmediatamente. Porque eso se utiliza también, por ejemplo, cuando hay derrumbes de material, ¿no? O deslizamientos. Entonces se colocan esos controles para, inclusive con un control hay zona o área, ¿no? Área de exclusión, que también se le dice, ¿no? El peligro que representa. Igual, se colocan banderines rojos, igual. El personal ajeno, ¿no? Entonces, a ese personal que no cumple, se le retira inmediatamente. Por ejemplo,
Como decían la vez pasada, ¿cuánto dura un zapato, no? Un zapato. Un zapato, por ejemplo, te pueden dar hoy día y te tropiezas mañana y se rompió el zapato, tienen que cambiarte. Como también un zapato como mínimo, 6 meses, depende del trabajo que haces. Pero 6 meses está estipulado para el cambio de zapato. Pero como digo, si es que el zapato no cumple los 6 meses, o a los 2 meses, o al siguiente día se te rompe, caballero, tiene que cambiártelo por la mala calidad del zapato. Sustitución. Riesgo residual. Riesgo que queda después de haber considerado todas las medidas de control implementadas. Estos serán evaluados nuevamente para comprobar que la reducción de riesgo es eficaz. En esta evaluación se consideran los controles propuestos o ya implementados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un niño en bicicleta, está haciendo solito la bicicleta, ¿no? Conduce solito, sin manos, sin nada, sin pie. Actualización del IPRC. Se debe de actualizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos cuando se adquiera un nuevo material, ¿no? Por ejemplo, se adquirió un nuevo equipo, un nuevo volquete de otra marca, ya es un nuevo control, ¿no? Se implementó, por ejemplo, para el llante, desde el llante se cambió de jaula, ¿no? Y tiene que ser la jaula certificada, igual. Se instaló un nuevo equipo, o sistema, o proceso, también igual, se debe actualizar el equipo. Se contrate un nuevo servicio que implique actividades en las instalaciones, por ejemplo, de repente al costado quieren construir o más grande el comedor, hacer otro, igual, tiene que hacerse una actualización del IPRC. ¿Por qué? Porque no estaban esas tareas dentro de ese IPRC. Se lleve a cabo un proyecto, otro proyecto, ¿no? Que de repente, a veces las empresas te dan más trabajo cuando no has tenido muchos eventos en seguridad y salud ocupacional, y entonces ven que eres una buena empresa y te dan otro proyecto, ¿no? Entonces, de nuevo actualizas tu IPRC. Se presentan cambios en la legislación aplicable o requisitos asumidos, igual, ¿no? Tiene que actualizarse el IPRC. Se observa que no se han considerado los peligros y riesgos en procesos o actividades previamente evaluadas, ¿no? Hay veces, por ejemplo, que no se evalúan todos los peligros, ¿no? Entonces, cuando se hace un repaso y cuando se ven las actividades del proceso, ahí se ve que no se han identificado algunas y se actualiza el IPC. El IPC siempre está en constante actualización, pues. Cuando ocurre un accidente también. La identificación de peligro y evaluación de riesgos de las actividades, productos y servicios deben ser revisadas por lo menos una vez al año, con el fin de identificar mejoras o modificaciones en el producto, ¿no? Cambios en la metodología, sistema de trabajo y tecnología, cambios de la legislación aplicable u otros requisitos asumidos, la eficacia de las medidas de control de riesgo vigentes, ¿no? Por ejemplo, a veces se ponen medidas de control cuando ocurre un evento, pero al final no funciona, ¿no? Y los riesgos de control que se hacen en el IPC tampoco, ¿no? Entonces, justamente se mide ahí la eficacia, si no funciona hay que cambiarlo. Emergencias, simulacro, ¿no? Bueno, cuando hay una emergencia, ¿no? No solamente puede ser de salud, puede ser de una máquina, puede ser del ambiente, ¿no? Impactar al ambiente. Y los simulacros, bueno, los simulacros, ahora en esta pandemia, a veces están suspendidos los simulacros.
Pero los que son por parte del gobierno, creo que sí están funcionando, ¿no? Los simulacros que se hacen con respecto a un evento, un accidente en las empresas no está funcionando. Incidentes, bien, tenemos los incidentes y accidentes. Incidentes, cuando la persona, el equipo o material no sufre nada. Y accidente ya cuando ocurre, ¿no? Cuando hay una lesión, hay un daño al equipo o al proceso. No sé si hasta aquí está todo claro para continuar. ¿Los compañeros? Sí, Ya. participemos todos. Elaboración del IPRC. ¿Quién debe elaborar el IPRC? El supervisor responsable del trabajo será quien conformará un grupo para el análisis de las tareas desarrolladas. ¿Qué es lo que pasa? A veces, por ejemplo, al supervisor de seguridad o al ingeniero de seguridad le dicen, hasta ahí apóyate, ¿no? Pero, ¿quién es el responsable? El responsable es el supervisor de trabajo directo. Él es el que tiene que hacer. Igual con los procedimientos, con los test, él tiene que hacerlo, ¿no? El ingeniero de seguridad o el supervisor de seguridad es el encargado nomás de chequear, de revisar, de repente alguna mejora, algún cambio o algo que hay que quitar, pero en realidad el responsable es el supervisor. El grupo lo integrarán los trabajadores que van a participar en la expresión de los mismos, también los trabajadores eh, por, por áreas, ¿no? Se les cita por ejemplo, en este caso, a un salón determinado y ahí se analiza cada una de las tareas de las actividades que ellos desarrollan, ¿no? Ahí se hace una evaluación de cada peligro, cada riesgo, y se toman sus controles. Bueno, y en este caso se recomienda pues, apoyarse a trabajadores que tienen mayor experiencia, ¿no? Para tomar buenas decisiones en el IPRC. ¿Quién debe elaborar el IPRC? Cuando en un trabajo participan varias contratistas y disciplinas, los responsables de elaborar el IPRC y de conformar el grupo de análisis son todos los supervisores que participan con personal bajo su mano, ¿no? Ahí el facilitador es el ingeniero de seguridad, ¿no? Pero quienes participan, quienes hacen el trabajo, son realmente los supervisores encargados de la... Bien, compañeros, siendo las 10:26, bueno, se terminó el segundo curso, gestión de riesgos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Está claro?